¿Cómo fueron los preparativos de Israel para ingresar en la tierra prometida? ¿Qué nos habla Josué capítulo 5? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión estaremos analizando el capítulo 5 de Josué, continuando con el estudio que venimos haciendo de este libro. Y te pido antes de empezar que si no te suscribiste, que puedas hacerlo y también que dejes tu like si todo este contenido te está siendo de bendición. Vamos a ver algunos aspectos principales de este capítulo 5 de Josué que justamente inicia con los israelitas habiendo cruzado el río Jordán y ya estando dentro de la tierra prometida. Después de una generación anterior que había fracasado en su deseo de conquistar la tierra porque tenían miedo de los enemigos que tendrían que enfrentar, en este caso sí vemos que todo el pueblo decide cruzar, todo el pueblo decide dar este paso de fe en Dios y ahora se encuentran a las puertas de Jericó. Ya habiendo cruzado el río, se encontraban en la región de Gilgal, y en Gilgal era donde se estaban preparando para realizar la conquista de la tierra. En sí los israelitas no estaban preparados para una tarea tan grande, porque en sí no eran una nación guerrera, de hecho no tenían un gran entrenamiento militar, tampoco como para andar atacando ciudades, destruyendo a muchos pueblos enemigos. Sin embargo, lo que marcaría la diferencia a su favor era justamente que Dios estaba con ellos. Por este motivo, para poder desarrollar esta tarea, era fundamental que ellos restauraran su comunión con Dios. Y lo que van a hacer antes de empezar la conquista, por mandato de Dios, es por un lado circuncidarse y por otro lado celebrar la Pascua por primera vez desde aquella vez que había sido instituida, en Egipto, y después se celebró una más en el monte Sinaí, y ahora volverían a celebrar la Pascua. Es interesante que en el desierto era tal el grado de desobediencia del pueblo que habían dejado de practicar la circuncisión. Recordemos que la circuncisión simbolizaba la pertenencia al pueblo de Dios. No es que era algo que te garantizaba la salvación, sino que justamente eso lo que hacía era de algún modo identificar a la persona con el pueblo escogido de Israel. Así que lo que vemos es que ellos durante los 40 años del desierto no se estuvieron circuncidando a los nuevos nacidos, y ahora al momento de conquistar la tierra prometida era necesario que se alinearan con los mandatos de Dios, es decir, que pudieran tener una vida de obediencia antes de disponerse a servir en la misión que tendrían por delante. En sí acá vemos cómo Dios obra en contra de las perspectivas del mundo, porque claro, ellos habían cruzado el río en la peor época para hacerlo. Todo obviamente había sido un milagro de parte de Dios. Y ahora tenían el factor sorpresa a su favor, porque claro, el enemigo no pensaba que ellos pudieran llegar a cruzar en el tiempo donde el río tenía más caudal. Por lo tanto, era el mejor momento para atacar. Sin embargo, en lugar de ir y atacar directamente, aprovechando, como les digo, la sorpresa, Dios les manda a circuncidarse. Esto no solo retrasaba el ataque y por ende hacía que perdieran la sorpresa, sino que además lo que hacía era que todo el pueblo, estando a las puertas del enemigo, quedara incapacitado para luchar. Porque claro, los varones después de la circuncisión necesitaban un tiempo para recuperarse de ese procedimiento, y por ende no estaban habilitados para poder luchar y para poder defender al pueblo en caso de que los enemigos salieran de la ciudad y los atacaran. Estaban directamente a merced de los enemigos. Sin embargo, en todo esto, ellos tenían que demostrar que verdaderamente confiaban en Dios. Su seguridad no dependía de sus capacidades para luchar, sino que dependía del Dios que estaba con ellos. Y a su vez también esto nos enseña el principio de que no podemos servir si no estamos en comunión con Dios. Necesitamos de Dios porque separados de Él no podemos hacer nada. Incluso hoy en día, en este tiempo, es por la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos servir y que podemos involucrarnos en la labor evangelística mundial. Pensemos que a los discípulos se les da la orden de quedarse en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo.
y recién entonces serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que permanecer en Jerusalén porque si ellos intentaban ir a toda la tierra sin el Espíritu Santo, entonces no iban a llegar a ningún lado. Necesitamos de Dios, necesitamos de la comunión con Él, necesitamos hoy en día ser llenos del Espíritu Santo para que por medio de la capacidad que Él nos da, llegar a dar testimonio de Dios. La misión no avanza con esfuerzos meramente humanos, sino que la misión avanza porque Dios es el que impulsa la misión. Y acá vemos que Gilgal termina convirtiéndose en un lugar donde los israelitas iban a recordar la obra de Dios y donde iban a comprometerse con Dios. Por un lado, Gilgal apuntaba al pasado, por esto de que habían hecho el monumento con las piedras, recordando que Dios había secado el río para que ellos pasaran. Dios había abierto las aguas del del río Jordán con la finalidad de que ellos cruzaran en seco. Así que para servir, para ir hacia lo que tenemos por delante, tenemos que recordar quién es nuestro Dios y lo que hizo por nosotros en nuestro favor en el pasado. Recordar la obra de Cristo es el mayor motor que tenemos para impulsarnos a la santidad y para impulsarnos a servirle. De hecho, por eso Jesús en la cena del Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Vos decís, pero no me voy a olvidar de Jesús si es mi Salvador. Bueno, pero necesitamos cada día recordar cuál fue el precio de nuestra salvación para que eso nos impulse a dar nuestras vidas por Dios. No acordarnos de Dios solo en la dificultad, solo cuando, ya todas las opciones fallaron, entonces ahí sí voy con Dios. No, sino que Dios tiene que ser siempre nuestra prioridad, el servirle a Él, el estar en comunión con Él, porque Él es quien le dio sentido a nuestras vidas. A su vez, en Gilgal también encontramos restauración, porque en Gilgal Dios les quitó el oprobio de Egipto, es decir, ellos en su tiempo en el desierto habían desobedecido, habían fallado, pero Dios no los había desechado como pueblo, sino que ahora esta nueva generación que tenía el deseo de servir a Dios fue restaurada, así como nosotros también somos restaurados por la obra de Cristo. Dios no se cansa en abrir sus manos para recibirnos siempre que nosotros queramos volvernos a Él. Por otro lado, Gilgal también representa la renuncia. En sí ellos tenían que renunciar a su propia seguridad con tal de circuncidarse y esperar a recuperarse, pero todo valía para poder alinearse con los propósitos de Dios. No era algo que fuera sabio humanamente el circuncidar a todos los varones juntos, pero aún así ellos demostraron que su confianza no estaba en sus propias capacidades, sino en el Dios que estaba peleando en favor de ellos. Vemos que con este acto ellos reconocían que Dios era quien tenía el control, que Dios era el que llevaba adelante sus propósitos. A su vez, como les decía, en este pasaje vemos que vuelven a celebrar la Pascua, lo dice en Josué 5:10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. No solo se circuncidaron, sino que además recordaron la obra que Dios había hecho. Recordemos que el propósito fundamental de la Pascua en este tiempo era recordar la salida de Egipto. Así que ellos, alineados con la voluntad de Dios, renovaron su pacto con Él y estuvieron dispuestos a servirle, dispuestos a renunciar a sus propios beneficios o renunciar a lo que ellos consideraban correcto para darle completamente el control a Dios. De eso se trata, de no querer vivir conforme a nuestros propios deseos, sino alinearnos con la voluntad de Dios para siempre estar dispuestos a servirle. Luego vemos en el versículo 12 que dice: un día después, es decir, de celebrar la Pascua, dejó de caer el maná y durante ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra de Canaán. Esto nos habla de madurez. Al principio, cuando nosotros recién comenzamos a caminar en la fe, necesitamos que otros nos alimenten, necesitamos que otros nos expliquen, que nos ayuden. Y si bien nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana seguimos necesitándonos los unos a los otros y creciendo en la medida que estamos en comunidad los unos con los otros,
La realidad es que llega un momento en el cual tenemos que trabajar por nuestro alimento espiritual. Es decir, esforzarnos, disciplinarnos en la lectura de la escritura, en la búsqueda de Dios, tener una vida centrada en eso. Cuando somos inmaduros necesitamos que otros nos ayuden. En el caso de Israel, bueno, Dios les daba el alimento, el maná del cielo en el desierto. Pero cuando entraron en la tierra llegó el momento de que ellos trabajaran y se esforzaran por ganar su alimento. Del mismo modo, nosotros tenemos que anhelar, esforzarnos y trabajar para alimentarnos de la palabra de Dios. Y así queda todo preparado para lo que iba a ser la primera gran batalla que iban a tener frente a Jericó. Nos imaginamos a Josué quizás mirando a lo lejos las murallas y diciendo, uy, ¿cómo vamos a hacer para atacar esta ciudad? Pensemos que los israelitas no tenían armas de asedio, no que andaban con catapulta o cosas de ese estilo con la finalidad de llegar a tomar los muros de la ciudad. Así que era toda una curiosidad respecto a, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde de repente aparece delante de Josué un guerrero con una espada. Dice así el versículo 13. Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Claro, o sea, Josué no entendía nada, qué era lo que estaba pasando. De repente aparecía esta figura, que por el hecho de que Josué se postra ante esta figura, vemos que es una manifestación de Cristo antes de encarnarse. Esto se denomina cristofanía. En general, cuando aparece la figura del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, se lo suele vincular con Jesús. Ya haremos otro video explicando más a detalle este tema, pero por ahora quedémonos con eso. Y lo interesante es que este guerrero, que justamente como les digo representaba a Cristo, él afirma ser el comandante del ejército del Señor. Y esto es curioso porque en cierto modo ese rol era de Josué. Josué era el comandante del ejército. Pero acá lo que dice esta figura es, no, yo soy el comandante, porque en sí la batalla es del Señor. Nosotros damos lo mejor que tenemos, pero Dios es el que garantiza la victoria. Dios es el que pelea para el avance de su misión. Y por otro lado vemos también que la lucha no se trata simplemente de carne y sangre, sino que hay principados y huestes de maldad. La batalla del Señor en contra de los cananeos no era simplemente física, sino que también había de fondo una lucha espiritual. La orden que le da el comandante de los ejércitos del Señor a Josué es sacarse las sandalias. Es una orden similar a la que recibe Moisés frente a la zarza ardiente. Justamente las sandalias tenían la finalidad de mostrar que en ese momento Josué se encontraba en Tierra Santa. Hay distintas explicaciones respecto a qué significaba esto de quitarse las sandalias, pero lo vamos a ver en detalle en otro video porque demanda un análisis un poco más amplio. Pero sí vemos que Josué, antes de entrar en batalla, estaba en la presencia de Dios. Y a partir de ahí es que empieza a gestarse todo para lo que va a ser la batalla, para lo que va a ser la conquista de toda la tierra prometida. No se trataba de pensar estrategias humanas para lograr la victoria, sino que la victoria vendría del Señor. Josué no estaba peleando su propia batalla, sino que la batalla era del Señor y por ende él daría la victoria. Para Israel era imposible conquistar la tierra prometida. No eran un ejército preparado para enfrentar a un montón de pueblos al mismo tiempo, ni tenían tampoco las herramientas, los medios para llegar a conquistar todo este territorio. ¿Qué iban a hacer frente a los grandes muros de Jericó? Era una misión imposible para ellos conquistar la tierra prometida, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso el comandante de los ejércitos del Señor era el que estaba luchando en ese momento. Dios era el que haría la obra. Del mismo modo, quizás nosotros pensamos en la Gran Comisión y decimos, wow, es imposible que nosotros como iglesia llevemos el Evangelio a toda la tierra. Es demasiado trabajo. ¿Cómo vamos a lograr hacer algo así? Bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios es el que hace la obra, Dios es el que va a llevar su evangelio a toda la humanidad y nos invita a ser parte de esa tarea. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo este tema, cómo les resultó
esto de que Dios mandara a circuncidar al pueblo antes de empezar a luchar. Y por otro lado, no se olviden de dejar su like y suscribirse si no lo hicieron, que me ayudan a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.